El pasaje de hoy es San Marcos 2, versículos 23 al 28. Leamos juntos. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Compartiré la palabra bajo el título: El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En el nombre del Señor, bendigo a todos nuestros santos que han venido al santuario para adorar, a pesar del camino resbaladizo y el frío de esta mañana. Anoche, al volver a casa del trabajo, nevó un poco. El camino puede estar resbaladizo, así que espero que vayan y vuelvan con seguridad, sin accidentes. Hoy hablaremos sobre el día de reposo. El domingo pasado, el pastor invitado para el servicio de consagración de los oficiales permanentes nos explicó muy bien, desde una perspectiva bíblica, el significado del día de reposo y del día del Señor. La creación y el día de reposo, la salvación y el día de reposo, y la resurrección y el día del Señor. Con este resumen, prácticamente se concluye la visión general del día de reposo en la Biblia. El incidente en el pasaje de hoy comienza con una acción que parece un error o un descuido de los discípulos. Leamos juntos los versículos 23 y 24 del pasaje de hoy. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Amén. Jesús y sus discípulos pasaban por un campo de trigo en el día de reposo. En ese momento, los discípulos arrancaron espigas de trigo. Aunque Marcos no lo registra en detalle, si observamos las palabras posteriores de Jesús y otros evangelios, podemos suponer que los discípulos no solo arrancaron las espigas, sino que también las comieron. Al ver esto, los fariseos los critican. La razón de su crítica no es que robaran las espigas de trigo, sino que estaban violando el día de reposo. Aunque comieron el trigo del campo de otra persona, la ley no lo condena como un robo. Más bien, lo permite para los viajeros y los débiles. Sin embargo, en cuanto a las reglas del día de reposo, los judíos tienen una norma estricta que dice: no se puede trabajar en el día de reposo. Los judíos consideraban que habían violado el día de reposo si realizaban un trabajo pesado o mucho trabajo. Por ejemplo, si caminaban más de cierta distancia o realizaban un trabajo que requería fuerza, pensaban que habían violado el día de reposo. Pero, en otros casos, aunque fuera una tarea pequeña que no requiriera esfuerzo, si la situación o la forma cambiaba, se consideraba trabajo. Como expliqué anteriormente, si un paraguas está abierto y lo cierras, es trabajo. Si un paraguas está cerrado y lo abres porque llueve, es trabajo, porque el estado ha cambiado. He explicado que, aunque no sea una gran tarea, si ocurre algo así, se está violando el día de reposo. Arrancar espigas de trigo es cambiar la forma de las espigas. Por lo tanto, se convierte en una acción que no se debe hacer en el día de reposo. En el pasaje de hoy, Jesús defiende esta acción de dos maneras principales. Primero, usa el caso de David como ejemplo. Dice que David también comió los panes de la proposición, que solo los sacerdotes podían comer. Y dijo que no solo los comió él, sino que también los compartió con quienes estaban con él. Realmente, uno podría preguntarse, ¿cómo estas palabras pueden defender las acciones de los discípulos? En un sentido amplio, se podría aplicar que la ley puede ser permitida para algunos, que algo prohibido puede ser permitido, pero el problema de David no era una cuestión del día de reposo. No parece haber una conexión directa entre lo que le sucedió a David y lo que les sucedió a los discípulos. Por lo tanto, esta parte debe entenderse como un pasaje que revela quién es Jesús. Así como a David se le permitió quebrantar la tradición y las reglas en un caso especial,
La interpretación más apropiada sería que Jesús también es alguien con una autoridad similar a la de David. En resumen, indica que Jesús es como David, o incluso superior a él. Dios permitió especialmente a David, el rey ungido, hacer algo prohibido. Del mismo modo, Jesús, como el Cristo ungido, también puede recibir una permisión y una tolerancia especiales. Jesús es un ser como David. Además, el versículo 28 dice que el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. No es simplemente que, como David, sea un ser humano bajo la ley que recibe un poco de consideración y permiso por la gracia especial de Dios. Más bien, Jesús es un ser mucho más grande que David, por lo que se dice, Jesús es el Señor del día de reposo. La palabra Señor aquí es la palabra griega que todos conocen bien, Kyrios. Es la palabra Lord. La Biblia hebrea llamaba al nombre de Dios, es decir, Jehová Yahvé, Adonai. Y la Septuaginta traduce este Adonai al griego como Kyrios. Por lo tanto, Kyrios es la palabra que reemplaza a Jehová Yahvé. Basado en esto, una traducción literal del versículo 28 sería: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del día de reposo. Si lo volvemos a expresar en términos hebreos, se podría interpretar como: por tanto, el Hijo del Hombre es Jehová también del día de reposo. Esto significa que Jesús no es alguien a quien simplemente se le permite algo, como a David. Más bien, significa que Jesús es aquel que le dio ese permiso a David. Esta interpretación es extremadamente importante. Aunque se presenta como David, se revela que aquel que le mostró esa consideración a David, aquel que le permitió hacer lo prohibido, es precisamente Jesús, nuestro Señor. Es importante entender esto. En el pasaje de hoy, Jesús se revela de esta manera, no como un ser que debe guardar el día de reposo, sino como alguien que es reconocido excepcionalmente como David. No, yendo más allá de ese reconocimiento excepcional, es aquel que reconoció excepcionalmente a David, el Señor, Jehová Dios. El Jesús que se describe en el pasaje de hoy es precisamente este tipo de persona. Para explicarlo más fácilmente, no es un siervo, sino el amo, el Señor. Es el Señor del día de reposo, aquel que dio el día de reposo al hombre. Por lo tanto, no es alguien subordinado a la ley y la tradición, sino alguien que gobierna y reina sobre ellas. Por eso, es aquel que puede dar y también quitar, aquel que puede establecer reglas y también invalidarlas. Se revela que el Jesús del pasaje de hoy es precisamente esa persona. Jesús es así. Aunque voluntariamente descendió bajo la ley, vistiendo un cuerpo humano, nuestro Jesús no es como nosotros, que demostramos ser el pueblo de Dios guardando la ley. El Jesús del que habla el pasaje de hoy es aquel que ya es uno con Dios, Dios mismo. Segundo, Jesús invierte la forma en que los judíos de la época pensaban sobre el día de reposo. Leamos juntos el versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Amén. La diferencia de pensamiento entre Jesús y los judíos es precisamente el hombre. Los judíos pensaban que la gente debía existir para el día de reposo, para santificarlo. Por eso, establecían lo que no se podía hacer en el día de reposo y se esforzaban por pasarlo bien. Sin embargo, Jesús dice que el día de reposo existe para el hombre. Aquel que dio el día de reposo está explicando: el día de reposo es así. Primero, el día de reposo fue dado para distinguirnos de los gentiles. Si el templo es un lugar santificado como espacio, el día de reposo es santificado como tiempo. La persona que guarda el día de reposo un día a la semana es del pueblo de Dios, la que no lo guarda es un gentil. Se distinguen por el tiempo. A través de esto, se manifiesta naturalmente la identidad como pueblo de Dios. Al guardar el día de reposo, el pueblo de Israel recordaría y grabaría en sus corazones el hecho de que somos el pueblo de Dios. En medio de innumerables situaciones que les hacían olvidar su identidad, al reservar santamente este tiempo, una vez a la semana para Dios, habrían afirmado su identidad diciendo: a pesar de todo,
A pesar de estar en esta situación tan precaria y humilde, somos el pueblo de Dios, Dios es nuestro Dios. Por eso, no es que el hombre exista para el día de reposo, sino que el día de reposo existe para el hombre. A través del día de reposo, se distinguían de los gentiles que adoraban ídolos, de los gentiles que eran inmorales, violentos y llenos de pecado, odio y contiendas. No somos personas que viven siguiendo las corrientes o las modas, no somos personas arrastradas por los valores seculares. A través de ese día, el día de reposo, las personas se distinguían y grababan en sus corazones el hecho de que soy del pueblo de Dios. Y dentro de esa identidad como pueblo de Dios, habrían encontrado consuelo. Aunque vivieran tiempos difíciles y duros, aunque no tuvieran nada de qué jactarse, y nadie los reconociera, incluso si estuvieran en una situación como la de los cautivos, llevados a una nación extranjera, al guardar el día de reposo, al apartar y guardar ese día, se habrían fortalecido y consolado con el pensamiento: soy del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Dios nos cuida y Dios nos guía. Al guardar el día de reposo, al guardar este servicio de madrugada, debemos restaurar este corazón. Amados miembros de la congregación, a través del día de reposo y de la controversia sobre el día de reposo, se revela quién es Jesús, y se muestra cómo ve Jesús el día de reposo. Jesús no es alguien que confirma ser del pueblo de Dios guardando el día de reposo, sino que es el Señor del día de reposo, aquel que lo instituyó y se lo dio al hombre. La palabra Señor significa el Señor, Dios. Por eso, el día de reposo debe ser un día en el que ese Señor, nuestro Señor, sea el centro. En este sentido, nuestra tradición protestante llama a este día, en el que recordamos y conmemoramos al Señor, el Día del Señor. Es el Día del Señor. Es un día para pensar en el Señor, grabarlo en nuestros corazones, recordar de nuevo a aquel que es nuestro dueño, y reafirmar en nuestro corazón que debemos reconocer a ese Señor en cada lugar de nuestra vida, que debemos pensar en ese Señor. De esta manera, si hacemos del Día del Señor un verdadero Día del Señor, un día en el que el Señor es el centro, entonces el Día del Señor puede convertirse en un día para nosotros, un día para las personas. A través del Día del Señor, experimentamos la distinción y reafirmamos nuestra identidad. El Día del Señor es un día para recordar quiénes somos. No importa cuán humilde sea nuestro lugar en la vida, no es una vida humilde, es un día para recordar que somos el pueblo de Dios que seguramente reinará en el cielo. Es un día para darnos cuenta una vez más de cuán grande y asombroso es el corazón de Dios hacia nosotros, y para restaurar ese corazón de Dios en lugar de una autoestima encogida. Bendigo en el nombre del Señor que todos ustedes, hoy, conozcan correctamente quién es el Señor. Graben una vez más en sus corazones cuán preciosos nos considera ese Señor, y vivan con valentía y autoestima, diciendo: soy pueblo de Dios.